Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clasecita aquí de nuestro curso básico que estamos dando. Hoy vamos a estar aprendiendo el término de un circuito integrado o IC o chip, como le llaman otros. Entonces, el concepto es bastante fácil, acá no me voy a tardar mucho, solo es para que lo conozcamos. Circuito integrado es la agrupación de miles y millones de componentes adentro de un componente. Es como que agarraran un montón de LDOs, un montón de transistores, un montón de resistencias, un montón de diodos, millones de ellos, los agruparan y los encapsulen en un mismo circuito. Este circuito está diseñado para cumplir una función específica. Tips o cosas que debemos de saber es, nosotros vamos a estar trabajando con tipos de componentes SMD, que son de soldadura superficial. No vamos a estar trabajando con el otro tipo de soldadura que llevan un agujero y que nosotros teníamos que meter así y soldar por abajo. No, nosotros vamos a estar trabajando con circuitos SMD, quiere decir circuitos que van soldados sobre una superficie. Cosas que debemos de saber de los circuitos integrados es lo siguiente. Vamos a pasar acá al microscopio y vamos a ver un par de circuitos integrados. En teoría, este es un circuito integrado, todos estos son circuitos integrados. Es una agrupación de millones de componentes y los encapsulan en un solo componente para cumplir una función específica. Solo como dato, el nuevo procesador de Apple tiene casi 9 billones, eso es un 9 con muchísimos ceros, de componentes adentro de su procesador. Eso es una locura. Todas las compañías se están moviendo hacia ahí, se están moviendo a hacer las cosas más pequeñas. Eso ya entraríamos a nanotecnología, eso nosotros no lo podemos ver, yo no voy a poder ver y contar esos componentes que están ahí adentro porque no se puede. Algo que deben de saber es que todo circuito integrado va a llevar un punto de referencia, todos van a llevar su punto de referencia que es el U. Esto les va a ayudar a saber de qué lado va soldado nuestro circuito integrado, chip, IC o como le quieran llamar. Entonces todos van a llevar un tipo como puntito, como podemos ver acá, que nos va a indicar hacia qué lado va. La letra con la que se representa cualquier circuito integrado va a ser la letra U. Así como todos los componentes que hemos visto en las clases anteriores tienen una letra que lo representa, esta va a ser la letra U. Si nosotros pasamos a un esquemático y vamos a ver los circuitos integrados, siempre van a estar con una letra U, ¿ok? Ahora el símbolo, pues símbolo nada más va a ser un como cuadrado. En este caso, esto vendría siendo todo el circuito integrado. Esta vendría siendo toda su línea, ¿verdad? Estas van a ser líneas, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero por ahora nada más vamos a saber que cualquier circuito integrado se representa con la letra U. Si queremos ver otro circuito integrado, aquí vamos a ver otro y nuevamente aparece la U, un cuadrado y con todas sus líneas acá, que esto lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Entonces, esto sería todo en la clase de hoy, una clase bastante sencilla, espero les saquen el provecho. Mándenme sus comentarios aquí qué les ha parecido todo esto y sigamos aprendiendo. Bye.